trabajo que se refiere al amparo provisional, que es algo muy interesante. El amparo provisional es una facultad que tiene el juez para otorgarla o denegarla, pero si hay motivos suficientes para creer que la persona que solicita dentro de su proceso de amparo, aunque les cuento, todos los abogados, siempre que interponen una acción de amparo, un proceso de amparo, siempre van a solicitar que se les otorgue el amparo provisional. Siempre. Ya, como quien dice, es cajonero pedírselo al juez. ¿Será facultad del tribunal del juzgador si lo concede o no? ¿Por qué? Porque hay casos especiales en donde oficiosamente, es decir, de oficio, el tribunal debe de otorgar el amparo aunque no se haya solicitado. Si es que está en inminente riesgo de perderse la vida o hay un riesgo en contra de la integridad de la persona. Entonces ahí, sin que se lo pida, el juzgador está facultado para otorgarlo de oficio. Esta institución es muy benevolente porque al decretar el amparo suspende, deja en stand-by el acto reclamado, la resolución reclamada, la acción reclamada. Entonces, yo sé que ustedes, yo ni siquiera les he explicado nada de amparo y ustedes están haciéndose un queso, pero ustedes me lo van a agradecer después. ¿Por qué? Ya vamos por la hoja de trabajo 5 del amparo provisional, que comprende artículos 27 al 32. Es decir, me los he llevado de la manita en cada capítulo y de aquí logramos sacar 22 preguntas. Y ustedes harán sus tanes para tratar de responderlas y si no, pues este servidor lo hará aclarándoles, orientándoles o dándole la respuesta correspondiente. Pero lo que quiero llegar es a lo siguiente. Hasta ahorita he estado con el tema de la defensa de la Constitución. Hoy seguimos avanzando con el tema y el miércoles seguimos. Y el próximo lunes que entremos a las garantías, este miércoles le subo la hoja 6. Y el viernes le subo la comprobación de lectura 2, las incidencias procesales del amparo. Y entonces, cuando ustedes la impriman y tengan sus preguntas, lo único que les puedo garantizar es que les va a dar mucha risa. ¿Por qué? Sin que yo les he estado hablando del amparo, ya ustedes han adelantado un montón en esa garantía constitucional. Y eso se debe al esfuerzo propio de cada uno de ustedes, al esfuerzo y a la dedicación de cada uno de ustedes. Cuando yo les recomendaba esa ley, sabían lo que les estaba recomendando, porque es una ley fabulosa que sin necesidad de ser un doctor en la materia, el que quiere puede comprender mucho de esa garantía constitucional del amparo. Entonces, por eso estoy muy contento, porque los llevo arreados, es decir, vamos así, es cierto. Pero ya hoy tengo mi examen de recuperación. Hoy me voy a salir a las 4:30 porque
necesito descansar, tal vez a las 5 menos 20, por los 10 minutos que doy para las preguntas. Necesito descansar un poquito porque a las 5 tengo examen de recuperación de derecho constitucional de la jornada vespertina. Así es de que me alegra que se estén conectando. Miren, ya hay 170. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Hoy, así, porque ya les he estado reiterando y lo llevo así. Hoy vamos a hablar de, siguiendo con los instrumentos políticos, vamos a dar controles intraórganos e interórganos, pero solo ejemplos, porque ya están saturados ustedes de eso. Entramos a los instrumentos económicos y a los instrumentos sociales de una vez. Así es de que, pilas, pues. Tampoco nos vamos a ir a 100 por hora. Tampoco nos vamos a ir a 100 por hora. No. Lo que me interesa es que me vayan entendiendo y comprendiendo. Cuando hablamos de controles intraórganos, que también son instrumentos políticos, me refiero a los controles. Voy a encender la luz. Ahí está. Me refiero a aquellos controles políticos que se dan adentro del propio órgano. 3 ejemplos. 1, ya se los expliqué en demasía, la votación calificada. Ese es ejemplo del organismo legislativo, artículo 176. Presentado un proyecto de ley, se pondrá a discusión en 3 sesiones diferentes y no se podrá votar hasta que esté suficientemente discutido en la 3ª sesión. Paz. Control intra, adentro del propio órgano. Ejemplo de control intraórgano del Ejecutivo. Refrendo ministerial. Refrendo ministerial. Artículo 194, literal C. Para que los acuerdos, reglamentos y disposiciones del presidente de la República tengan validez, deben ser refrendados por sus ministros de Estado. Control intraórgano. ¿Por qué? Porque cuando el ministro va a refrendar puede darse cuenta que en el reglamento, que en el acuerdo, que en el decreto gubernativo hay errores, ya sea de mecanografía, hay errores gramaticales o hay errores puntuales. 194 literal C. Ese es del refrendo ministerial. 194, subrayenlo con sus resaltadores en su constitución. Yo porque más o menos me lo sé, entonces no estoy leyéndolos ahí, pero también si ustedes quieren se los leo porque dice el 194. Funciones del ministro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de Estado quien tendrá las siguientes funciones. C. Refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República relacionados con su despacho para que tengan validez. Punto. Esa firma que hace el ministro de Estado sirve también como un control intraórgano porque le dice, mire, presidente, señor presidente, fíjese que en el artículo 2, según como viene redactado, es susceptible de una inconstitucionalidad por esto, aquello y lo otro. Ya viene el presidente, se los da a sus asesores y los asesores dicen, bueno, pues el viceministro, el señor ministro tiene razón. Se nos fue un par de cositas que sí tenemos que redactarlas de una mejor manera para no caer en inconstitucionales a futuro. Entonces, es un control político que se da adentro del mismo órgano. Y el mejor ejemplo de un control intraórgano es el organismo judicial.
Supónganse que a partir de mañana, porque hoy se vence creo que hasta las 24 horas, el pago del impuesto de circulación. Ya mañana ustedes van a encontrar en distintos lugares retenes, no solo de los señores agentes de la Policía de Tránsito Municipal, sino también de la Policía Nacional Civil, que también tienen la responsabilidad de la seguridad interna del país. Entonces van a haber bastantes retenes tratando de indagar quiénes no cumplieron con su obligación de pagar el impuesto de circulación. Silvana, dime. Vic, pero yo leí que había una iniciativa de ley para prorrogar hasta octubre. Sí, mija, pero es iniciativa. Y como iniciativa, recuérdate algo, Silvana. Recuérdate esto. Esto es imposible. Vean, por favor, no crean a las redes, no crean a los medios de información, porque lo único que hacen es desinformar. ¿Por qué razón te digo esto? Hoy, 1 de agosto, entró el pleno del Congreso, los 160 diputados, a integrarse a su segundo periodo de sesiones ordinarias. Y solo que hoy lo hicieran en una lectura por urgencia nacional, entonces podría darse esa prórroga. Pero eso es imposible, porque muchos no se van a presentar todavía hoy porque andan de goma o todavía andan en el extranjero, paseando. Entonces, es mentira. Esto vence hoy. Ya mañana, quien no pagó va a pagar con su multa correspondiente del 100%, más las moras y los intereses que eso. Pero vaya, supongamos de que hay un retén. Mire, por favor, su calcomanía de haber pagado. Fíjese que no me dio tiempo, porque mire, los bancos estaban, sí señor, pero usted tuvo tiempo desde enero, pero sí, pero mire, y será que podamos arreglarlo. Y como es un agente correcto, mire, yo aquí solo tengo que cumplir con el reglamento. Entonces lo tengo que reportar, pues. Mire, hágame la campaña. Mire, aquí le mete aquí 500 quetzales para que el agente, como es de los que quieren componer la Policía Nacional Civil, la institución, dice, mire, eso es cohecho, lo que usted me está implicando, ya cometió un delito. Y entonces llama a los demás agentes, miren muchachos, miren lo que el señor me acaba de meter a la bolsa. Y otros policías se dieron cuenta de la acción de él. No, que mire, que yo, pues, porque si es solo porque no pagué mi impuesto y yo estoy, y se lo llevan detenido por un ilícito penal de cohecho. Alguien que me busque el cohecho en el Código Penal para mientras, en lo que explico. Resulta que lo llevan a la carceleta. Y como todos los casos que suceden en Guatemala, la Constitución es bien clara, porque dice que todo detenido, en el artículo 6, dice, los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrá quedar sujeto a ninguna otra autoridad. O sea, dentro de los 6 horas deben. Pero le sucede lo del periodista, que lo tuvieron retenido más de 14 horas en su casa. Esa es una detención ilegal, aunque haya mediado orden de juez competente. Porque si el juez séptimo de primera instancia penal libró la orden de captura en contra del periodista, pues lo único que tenía que hacer el Ministerio Público es pedir la orden de allanamiento si estaba en su residencia, hacerle ver los motivos de su visita y conducirlo directamente a los tribunales. Pero como hay que hacer el show, y que llegue la televisión, y que llegue la prensa, y que esto, y que la otro, entonces
esto se vuelve un acto de circo. Entonces, te digo eso, Silvana, porque las redes y los medios de comunicación no informan. Lo que hacen es desinformar. Y la gente, la mayor parte de la gente, cree todo lo que dicen las redes sociales. Sí, Eddie, dime. Licenciado, solo para decirle que en el capítulo 3 de la parte específica del Código Penal se encuentran tipificados los delitos de cohecho, desde el 439 hasta el artículo 444. Muy bien. Solo léeme el cohecho activo. Cohecho activo. Ok, artículo 442. Comete delito de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 150,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial sin perjuicio de la pena aplicable del delito cometido. Imagínense una cuestioncita pequeña, ¿ya? Te devuelvo la llamada, Miguel Ángel, ¿oíste? Estoy en clase. Entonces, vean cómo, entonces es conocido. Y luego la familia se va a hacer que, híjole, y como hay un montón de abogados y todo, se supone que dentro de las 6 horas él debe ser puesto a disposición, porque dice, los detenidos deben ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no excederá que no excede 6 horas y no podrá quedar sujeto. Bueno. Total de que como a las 2, 3 de la mañana ya pasaron las 6 horas, pero y ya han escuchado el testimonio de la gente y el otro que estaba grabando, vieron el video y bueno, la cuestión es que una cuestión esa se le complica al que cometió el ilícito sin pensarlo, ¿eh? Motivado por la acción. Pero alguien tiene el procesal civil y mercantil. Me salgo del tema un poquito solo para preguntarles, ¿ese ilícito penal es susceptible de un arresto domiciliario? Si tienen su código procesal penal, ahí por el artículo 264 bis, por ahí, arresto de hechos de tránsito. Cuando se trata de hechos por accidentes, pero son de accidentes de tránsito, los causantes, pero aquí no. Vamos a ver del arresto, casos de excepción, los delitos menores, forma de contención. Entonces, si fuera un hecho de tránsito y de un carro particular, no hay problema. Si iba con licencia vigente, iba a una velocidad moderada y hay un evento. Pero en este caso, el ilícito es por cohecho activo. Entonces, este beneficio no se va a otorgar, me parece, yo no soy penalista, si la pena pasa más allá de 5 o de 3 años. ¿Ya? De 5 o de 3 años. Entonces, hay que ver si le es aplicable esa medida sustitutiva. Siempre que el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad pueda ser razonablemente evitado por aplicación de otra medida menos grave para el imputado, el juez o tribunal competente, estoy leyendo el 264 del Código Procesal Penal, de oficio podrá imponerle alguna o varias de las medidas siguientes: el arresto domiciliario en su propio domicilio o residencia o en custodia de otra persona sin vigilancia alguna, la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona, no, la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir, el tribunal ordenará las medidas de las comunicaciones necesarias para garantizar.
No podrá concederse ninguna de las medidas sustituidas enumeradas anteriormente en procesos incluidos contra reincidentes o delincuentes habituales o por delitos de homicidio doloso, asesinato, parricidio. Aquí está la respuesta. Violación habituada, agravada, violación calificada, violación de menor de 12 años, plagio, secuestro en todas sus formas, sabotaje, robo agravado, el residente, ahí está. Sí le aplican un arresto domiciliario, sí le es aplicable. Entonces, solventa su situación, ¿ya? Pero, por supuesto que el problema es que regularmente, y yo les puse un caso excepcional de un agente de la Policía Nacional muy correcto. Pero en la mayoría de los casos, mañana es día para hacer plata. Porque siempre va a haber gente que no pagó su impuesto y que, según el reglamento de tránsito, lo primero que hacer, la boleta de la multa y vaya a pagarla. Y no hay necesidad de consignar el vehículo. Cuestión simple. Porque el 264 claramente establece en uno de sus párrafos qué delitos no son susceptibles de que gocen de esa medida beneficiosa para el detenido. Si hay un accidente de tránsito, por ejemplo, hay un conocido, venía de Puerto Barrios, ya llegando a su casa, y traía un arma, y según él, su licencia estaba vigente, la licencia de portación de arma. Y el mismo agente de retén le dice, mire, ¿trae arma? Sí, sí traigo. Présteme la licencia. Pero mire, su licencia se venció en marzo. Una cosa insignificante por ser correcto. Mire, detenido, detenido. Portación de arma ilegal. Otro delito. Y a mover pitas y taca, y total de que se gastaron 100,000 pesos en esa broma. ¿Ya? Entonces, ¿por qué salió todo eso? Simple y sencillamente porque cuando se aplica la norma constitucional y se observa su cumplimiento, los tribunales estarían aplicando el derecho legítimo a la defensa y el derecho al debido proceso. A este periodista que detuvieron con orden de juez competente, debió haber sido condenado dentro de los 6 días, dentro de las 6 horas siguientes. Lo tuvieron casi todo el día en su casa y hasta después lo enviaron. Ahí hay una violación al debido proceso. Y era susceptible de interponerse una garantía constitucional que se llama exhibición personal. Porque aunque haya una orden de juez competente y no se consignó dentro de las 6 horas que dice la Constitución, se está violentando el derecho a la legítima defensa. Pero como esto ya es un mensaje que se le está mandando a toda la población para que vean, si que dice que tiene cuello, que esto, estamos haciendo esto, ¿qué no le podemos hacer a cualquier otro de la oposición? Entonces la gente calladita. Entonces, ¿qué hacen? Nada. Por eso es que estamos como estamos. El problema va a ser más adelante. El pueblo se va a cansar, la presión internacional se va a dejar venir y van a comenzar a trabajar para permitir que realmente exista un verdadero Estado de Derecho. Menos mal que lo que hablé no se grabó, porque nadie me dijo nada. Ahora sí. Entonces,
ese control intraórgano del organismo judicial es el ejemplo más claro de lo que es un control intraórgano, control político adentro del propio órgano, el organismo judicial. Conoce un juez menor los errores, los vicios que haya consentido van a ser subsanados por el inmediato superior, que es su competente, el de primera instancia. Y si el fallo que dicta el de primera instancia no es favorable al sindicato, él puede apelar y se eleva a segunda instancia. Y las salas de apelaciones van a darse cuenta si hubo violación, ¿ya?, al debido proceso o al derecho de la ley, y ahí se va depurando. Y si hubiese casación, se va hasta casación. Y después se puede ir al amparo. O sea, el organismo judicial es el mejor ejemplo de control intraórgano. El refrendo ministerial es otro ejemplo de control intraórgano en el organismo ejecutivo. Mientras que en el organismo legislativo, la votación calificada del artículo 176 es un ejemplo clásico. Otro ejemplo es la votación, el bicameralismo. Pero en Guatemala no hay bicameralismo. En Guatemala hay unicameralismo, una sola sala de diputados, una sola Cámara de Diputados, un solo Congreso de Diputados. En países europeos, en México, en los Estados Unidos, ahí existen dentro del Senado o dentro del Parlamento dos cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja, Cámara de los Loores, Cámara de los Comunes. Es decir, hay dos asambleas que van a discutir un mismo proyecto de ley y cuando esté debidamente discutir, lo van a poner en vigencia. Por ejemplo, en Inglaterra, ahí el Parlamento, que es lo que para nosotros en Guatemala es el Congreso, aquí nuestro Congreso es unicameral. Allá el Parlamento es bicameral, porque hay dos cámaras. Cámara de los loores y de los comunes. ¿Qué significa eso? Que una de las asambleas es electa indirectamente por la población, la de los comunes, o la Cámara Baja, y la de los loores, que es puesta a dedillo por la reina Isabel, para que colaboren dentro, llama gente de la aristocracia para que conformen esa Cámara. Entonces, el bicameralismo es otro ejemplo de control intraórgano, porque los errores que comete una Cámara pueden ser depurados por la otra y después suficientemente discutidos para poner en vigencia una ley. Pero eso es en Inglaterra. Acá no. Acá esa situación que se da en Inglaterra se pone en discusión en 3 sesiones, por eso denominamos votación calificada, porque los errores de la primera lectura van a ser depurados, van a ser aclarados en la segunda y luego los que se colaron van a ser depurados en la última lectura. Ese es el procedimiento legislativo guatemalteco. Votación calificada, artículo 176. Bicameralismo, que no existe en Guatemala. Refrendo ministerial, el 194 literal C. Y por excelencia, el organismo judicial. Como ejemplo de control intraórgano. Control político adentro del propio órgano. Control interórganos. Controles políticos interórganos. Dentro de esos tenemos, ya lo platicamos también, yo solo se los menciono hoy, el veto presidencial. Es facultad del presidente de la República votar una ley. Quiere decir que el Ejecutivo se entromete en el qué hacer del Legislativo. Veto presidencial. Artículo 178 de la Constitución.
Al contrario, interpelación ministerial, control interórgano. Organismo legislativo manda a llamar a funcionarios, a ministros de Estado del Ejecutivo, para que ante el hemiciclo, ante todo el Pleno del Congreso, se presenten a responder a las preguntas que son planteadas. Control interórgano. El legislativo se entromete en el quehacer del organismo ejecutivo. Artículos 166, 167 de la Constitución, que es la interpelación a ministros de Estado y los efectos de la interpelación. Eso ya lo platicamos, solo estoy concluyendo con los ejemplos. Sigamos entonces. Vamos con los instrumentos económicos. Cuando Héctor Fix-Zamudio habla de la protección de la Constitución, indica: estos instrumentos están dentro de la Constitución para proteger el orden constitucional. Y pueden ser de diversos caracteres, pueden ser políticos, económicos, sociales o de técnica jurídica. Pero la idea es que las autoridades se sometan a los lineamientos que establece la Constitución y que ningún funcionario pueda ser superior a la Constitución o a las leyes. Hasta ahí todo se entiende. Viene entonces lo que dio porque hay que comentarlo, aunque uno no quiera comentarlo, hay que comentarlo. Pero esa fábula del ogro y el principito fue la que motivó la furia del grupo de poder e hicieron lo que tenían que hacer, porque el monarca ordenó que se hiciera, aún y respetando las normas constitucionales. Y el hecho mismo de que se encuentre bajo reserva, eso le da cierta desconfianza a la población, porque no sabemos cuáles son los delitos por los cuales sería esta investigación. Es lavado de dinero, correcto, perfecto. Entonces, no hay necesidad de que las actuaciones estén bajo reserva. O sea, están abusando mucho del ejercicio del poder. Y el problema es de que la comunidad internacional se está dando cuenta que realmente nos estamos convirtiendo en un país similar a lo que está pasando en Nicaragua. Y eso pues es un poquito peligroso, porque hay un amordazamiento total de las pocas fuerzas vivas que puedan quedar en el país, y entonces todos vamos a agachar y a decir amén y amén a lo que está, para abrir la puerta a que se realmente haga un cimiento fuerte y se establezcan más profundamente en el ejercicio del poder político. Me parece que eso es peligroso para Guatemala, viéndolo desde el punto de vista foráneo. Es decir, muchos países, que los guatemaltecos resuelvan sus problemas. Desafortunadamente en Guatemala estamos acostumbrados a que nos vengan a resolver nuestros problemas, porque la ausencia de liderazgo que hay en Guatemala ha permitido que estemos como estamos el día de hoy. Ahí nos quedamos en cuanto a los controles intraórganos e interórganos. Nos vamos a los instrumentos de carácter económico. Estos instrumentos protectores se establecen en la Constitución para garantizar el manejo y la pureza de los recursos y su utilización dentro de los límites constitucionales.
Y por ahí decía un diputado, mire, nosotros tenemos 3 funciones. Una función mediadora, una función, pero también tenemos una función fiscalizadora. Pero no solo a los diputados les corresponde la función fiscalizadora. Para eso en Guatemala y en la Constitución existe un organismo que se llama Régimen de Control y Fiscalización. Vayámonos al artículo 232, Contraloría General de Cuentas. Es un régimen de control y fiscalización. Es decir, que la institución que la Constitución le ha encargado velar por el buen manejo y la pureza de los recursos del Estado es la Contraloría General de Cuentas. Si la Contraloría General de Cuentas cumpliera en denunciar todos los hallazgos que encuentren sus contralores y auditores en todas las instituciones del Estado, en todas las ONGs, en todas las entidades descentralizadas, autónomas, que reciben fondos del Estado, pues tienen la obligación de denunciar esos hallazgos. En las 341 corporaciones municipales de 341 municipios, el 98-99% tienen hallazgos. Porque la mayoría de las corporaciones municipales no saben manejar los recursos públicos. Y las partidas que están asignadas para esta introducción de agua potable o para esta drenajes o para esta pavimentación, etcétera, etcétera, ellos los manejan porque lamentablemente, hay que decirlo, hay malos asesores en materia legal y financiera que los confunden y ellos no conocen a la perfección. Un alcalde que apenas terminó la secundaria o concejales y síndicos que realmente de corporaciones municipales donde realmente los estudios son muy cortos, ellos no tienen los alcances de hasta dónde tienen la gran responsabilidad del manejo de esos recursos. Y por eso, en cada institución del Estado, en cada institución descentralizada, en cualquier ONG o de la iniciativa privada, pero que reciba fondos del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, la Contraloría General de Cuentas, como un instrumento económico, tiene la obligación de fiscalizarlos y deducirles, si es que encuentran hallazgos, las responsabilidades presentando la denuncia al Contralor a su jefe inmediato, que es el Contralor General de la Nación, y este a su vez traslada la denuncia al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie el procedimiento de investigación y averiguación. ¿Qué pasó con el libramiento de Chimaltenango? Solo se hizo la bulla. No se hizo nada. ¿Qué pasó con el agujero que provocó en el kilómetro 16, camino hacia el sur? Solo se hizo el aspaviento y eso, y no se ha hecho nada. Ese es el problema. Que acá no existe una Contraloría cuyo trabajo sea eficaz, que sea publicitado y que realmente cumpla con deducirle a los responsables los hallazgos que han encontrado en la gestión administrativa, en el manejo de los recursos del Estado. La misma universidad, de ese 5% que nunca le trasladan del presupuesto,
Por eso es que en cada unidad académica, en cada escuela, en cada institución de la Universidad de San Carlos, hay auditores que están fiscalizando el buen manejo de los recursos. Lamentablemente, la contaminación ha abarcado a todos los sectores, entonces es bien complicado hacer que se cumpla. Y luego está el régimen del presupuesto. El régimen de control y fiscalización comprende los artículos del 232 al 236. Ahí no hay mucho que explicar, basta y sobra con que sepan ustedes que el régimen de control y fiscalización no es más ni menos que la institución de la Contraloría General de Cuentas como un instrumento de carácter económico que sirve para fiscalizar y que sean bien utilizados los recursos del Estado. Tenemos del artículo 237 al 243 el régimen financiero, que no es ni más ni menos que el presupuesto de ingresos y egresos de la nación. A principio de años, el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la unidad del presupuesto, gira oficios a todas las entidades públicas, autónomas, descentralizadas y privadas que reciban fondos del Estado, recordándoles que deben de preparar su presupuesto que regirá el siguiente ejercicio fiscal. Y desde enero está el requerimiento por parte del Ministerio de la Unidad de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas a todas las unidades del presupuesto de todas las instituciones. Ellos más o menos entre abril ya deben de tenerlo preparado y enviarlo al ministerio que corresponde o a la institución para que ésta a su vez lo remita al Ejecutivo, al Ministerio de Finanzas Públicas, y a más tardar entre mayo y junio, el presidente de la República y sus ministros están estudiando el próximo presupuesto que va a regir para el siguiente ejercicio fiscal del 1 de enero al artículos 237 al 243 de la Constitución. Artículos 237 al 243. Ya son las 4:30. 10 minutos, denme más, denme 10 minutos más, por favor. Muchas gracias por el recordatorio. Muchas gracias. Pero termino esta idea. Entre mayo y junio el presidente ya tiene que tener analizado el nuevo presupuesto. ¿Por qué? Porque cuando lo aprueba el presidente en Consejo de Ministros, 120 días, es decir, septiembre, octubre y noviembre, no, julio, agosto, septiembre, octubre. En agosto él debe de enviar el presupuesto en agosto al Congreso de la República. Y el Congreso de la República tiene agosto, septiembre y octubre para discutirlo, estudiarlo, analizarlo y aprobarlo a los siguientes 30 días antes de que venza su segunda jornada de sesiones ordinarias, que vence el 30 de noviembre. Antes del 30 de noviembre, el Congreso de la República tiene la harta obligación de aprobar. Pero si no lo hace porque no le da la gana aprobarlo, el próximo ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre regirá el presupuesto anterior. Así de sencillo. Regirá el presupuesto. ¿Por qué? Porque no fue aprobado por el Congreso ese presupuesto. Dice el artículo 237.
El presupuesto general de ingresos y egresos del Estado aprobado para cada ejercicio fiscal de conformidad con lo establecido en esta Constitución incluirá la estimación porque es estimado, incluirá la estimación de todos los ingresos a obtener y el detalle de los gastos e inversiones por realizar. La unidad del presupuesto es obligatoria y de su estructura programática. Todos los ingresos del Estado constituyen un fondo común indivisible destinado exclusivamente a cubrir sus egresos. Los organismos, las entidades descentralizadas y las autónomas podrán tener presupuestos y fondos privativos. Por ejemplo, un fondo privativo de la Facultad de Derecho, el pago de los 10 o 15 quetzales que hacen ustedes por el examen de recuperación. El pago de la escuela de vacaciones es un fondo privativo. El pago de una certificación de estudios es un fondo privativo. El pago del examen técnico profesional es un fondo privativo. El pago del examen público es un fondo privativo. Esos pueden manejarse al sabor y antojo de cada institución, porque son fondos privativos. Por ejemplo, todas las multas que impone el organismo judicial o las multas de la Corte de Constitucionalidad que impone a los litigantes, abogados, amparistas, son fondos privativos. Se dice en la Constitución que deben de ser fiscalizados, pero nunca son fiscalizados. Jamás en la vida son fiscalizados. Jamás. ¿Ya? Y la institución que posee fondos privativos puede darles el destino que más convenga a los intereses de la institución. Así de sencillo. Regresemos entonces a las atribuciones del Congreso para que amarren ese artículo 237 con el artículo, amárrenlo. O al 171 le ponen un asterisco que diga ver artículo 237 o le ponen un asterisco que diga ver artículo 171 porque están amarrados. El 171 dice otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, literal B, aprobar, modificar o improbar a más tardar 30 días antes de entrar en vigencia el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. El Ejecutivo deberá enviar el proyecto del presupuesto al Congreso con 120 días de anticipación a la fecha en que principiará el ejercicio fiscal. Es decir, que desde agosto, septiembre, deben de enviarlo al Congreso para que... Si al momento de iniciarse el año fiscal, el presupuesto no hubiera sido aprobado por el Congreso, regirá de nuevo el presupuesto en vigencia en el ejercicio anterior, el cual podrá ser modificado o ajustado por el Congreso. Cuando el actual presidente recibió el 14 de enero el cargo del 2020, al expresidente Jimmy Morales no le aprobaron el nuevo presupuesto. Entonces, forzosamente tenía que regir el presupuesto del ejercicio fiscal anterior. Pero como entra la pandemia, entonces se sacan la lotería y lo primero que pide el presidente, autorícenme 30,000 millones de quetzales más. Porque con eso vamos a vencer al virus, al COVID. Necesito otros 10,000 más para comprar. Necesito Entonces el presupuesto se sobredimensionó y las consecuencias las pagaremos hasta unos 40, 50 años después. Me quedo acá. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No, licenciado. Muy bien, nos vemos el miércoles.